Hola, mi nombre es Sarai y les voy a hablar sobre los artículos 7, 8 y 9. ¿Están listos? Comencemos con el artículo 7. Este solo tiene una reforma dada el 11 de junio de 2013. El artículo original de 1917 dice así: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el resto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, sin pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Actualmente, con la reforma, el artículo cambió y dice de esta forma: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites de los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de la Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos del delito. A ver, internacionalistas, piensen un poco. ¿Por qué creen que se haya reformado este artículo? Las modificaciones al artículo se originan o enfocan a ampliar el concepto de escrito para darle una connotación más amplia al añadir ideas, información, opiniones por cualquier medio, ampliando así la reforma de este modo que el único medio que se consideraba en la del 17 era la imprenta y el texto escrito, logrando así evitar la restricción de este derecho por cualquier tipo de medio actualizado. Lo más importante de este artículo es garantizar el derecho de las personas a expresar sus ideas y opiniones de manera libre, respetando los límites establecidos por la ley. Todo este artículo amplía varios puntos de suma importancia, como la libertad de expresión, donde establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas, siempre y cuando no se utilice para atacar la moral, la vida privada, los derechos de terceros o provocar algún delito e incluso perturbar el orden público. También se refiere, en comparativa de ambas temporalidades, sobre la libertad de imprenta. Reconoce la libertad de imprenta, es decir, el derecho de imprimir y publicar escritos sin censura previa. Sin embargo, también se establece que en caso de delito la imprenta y la publicación serán responsables. Por otro lado, también aborda la responsabilidad por abuso, donde establece que en caso de abuso de la libertad de expresión, la ley debe regular la responsabilidad en que puedan incurrir los autores, agitadores o editores. Y por último, también habla sobre los delitos de prensa, donde se menciona que los delitos de prensa serán juzgados por los tribunales de la Federación. Un caso muy importante que podría salir a colación con este artículo sería el caso del asesinato de Javier Valdés Cárdenas de 2017, donde este señor era un periodista y cofundador del seminario Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Durante años investigó y escribió sobre el narcotráfico y la violencia en México, pero el 15 de mayo de 2017 fue asesinado a tiros por desconocidos en una calle de Culiacán. Su muerte fue ampliamente condenada y destacada como un ejemplo de la violencia dirigida contra periodistas en México debido a su trabajo de denuncia. Este es uno de los varios casos que han suscitado en México sobre amenazas o atacados debido a la labor informativa de estos periodistas. Estos son eventos preocupantes y plantean desafíos para los abogados internacionalistas en cuanto a abogar para la libertad de expresión de nuestro país. La violencia contra los periodistas y la impunidad en casos como este son un recordatorio de que a pesar de que las protecciones constitucionales, la libertad de expresión en México siguen siendo un desafío en algunas áreas y requieren esfuerzos continuos para su protección y promoción. Vamos bien, internacionalistas. Ahora vamos con el artículo 8. Este artículo no tiene ninguna reforma y sigue tal cual fue publicado en 1917 y dice así: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Haciendo un extenso análisis, este texto se refiere a la importancia de garantizar el derecho de las personas a presentar peticiones de manera escrita y respetuosa, como se dice, y exigir que las autoridades respondan a estas peticiones por escrito en un plazo razonable.
También destaca una limitación en el ejercicio del derecho en el ámbito político, reservándolo únicamente a los ciudadanos. Habla del respeto al derecho de petición, donde se establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de esta petición. Esto significa que deben atender y responder a las solicitudes de los ciudadanos de manera adecuada dentro de las limitantes de la ley. Asimismo, también habla de la forma de presentación, donde indica que las peticiones deben ser formuladas por escrito y manera pacífica y respetuosa. Esto implica que las solicitudes deben ser presentadas, como se dice, de manera escrita y sin un ámbito violento. Y en aras de materia política, refiere a que este derecho lo pueden utilizar únicamente los ciudadanos y no por funcionarios públicos. Existen casos en los que se violan los derechos de petición y respuesta en diferentes países, incluido México. Uno de los ejemplos que ha generado preocupación en cuanto a la violación de este derecho es el de personas y organizaciones que presentan peticiones legítimas ante las autoridades y no reciben respuestas adecuadas en un plazo razonable. Un claro ejemplo de esto es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El caso de la desaparición de 43 estudiantes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala Guerrero es un ejemplo de cómo el ejercicio del derecho de petición puede verse vulnerado. Tras la desaparición de estos estudiantes, sus familiares y grupos de derechos humanos presentaron peticiones ante las autoridades para obviamente obtener información y justicia. Sin embargo, en este caso, ha habido críticas y preocupaciones sobre la falta de respuestas adecuadas y transparentes por parte de las autoridades mexicanas, así como retrasos en la investigación y acceso limitado a la información. Esto ha llevado a manifestaciones y protestas en México y en otros lugares, y ha suscitado preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos. Es importante señalar que el caso de Ayotzinapa es complejo, y ha sido objeto de una intensa atención y escrutinio a nivel internacional y nacional. La falta de respuestas claras y satisfactorias ha llevado a un debate sobre la efectividad del ejercicio del derecho de petición y la responsabilidad de las autoridades en proporcionar respuestas adecuadas a las preocupaciones y solicitudes de los ciudadanos y organizaciones. Alto, ya casi terminamos, vamos en el último artículo, el 9. Este tampoco tiene reformas, así como el octavo, y dice así: no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene el derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no se podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de la autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni si hiciese uso de violencias o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desee. Este texto reconoce y protege el derecho de asociarse y reunirse, pero también establece limitaciones, específicamente en aras políticas y en el uso de la violencia en reuniones. Su objetivo, como podemos analizarlo, es garantizar que las reuniones y asociaciones sean pacíficas y respetuosas a la autoridad, al tiempo que permiten la participación ciudadana y la expresión de opiniones. Ahonda mucho en el derecho a la asociación y reunión, como ya mencioné, donde asegura que las personas tienen este derecho con cualquier objetivo lícito. Esto significa que los ciudadanos pueden reunirse de manera pacífica, pero el fin debe ser legal. Esto cuenta con restricciones en asuntos políticos. Esta restricción refiere que solamente los ciudadanos de la República, los ciudadanos mexicanos, pueden hacer esta clase de reuniones en asuntos políticos del país. Esto significa que la participación activa en la política está reservada únicamente para los ciudadanos mexicanos. Asimismo, habla sobre la prohibición de reuniones armadas. Se establece que ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. Esto prohíbe las reuniones en las que los participantes portan armas y deliberan asuntos sobre políticos u otros temas. La intención es evitar reuniones armadas que puedan ser una amenaza para la seguridad y el orden público, donde no debe cometerse ninguna injuria contra la autoridad ni el uso de la violencia o amenazas para intimidar o forzar a tomar una decisión en un sentido deseado. Un caso muy importante que destacaría en este artículo es como el ejemplo de desalojo de los maestros en Oaxaca de 2016. En el estado de Oaxaca se produjo un incidente en el que las autoridades desalojaron a un grupo de maestros que llevaban a cabo una manifestación como parte de las protestas en contra de la reforma educativa en México. Aunque las manifestaciones se habían llevado a cabo de manera pacífica en un principio, el desalojo incluyó el uso de la fuerza por parte de las autoridades, lo que llevó a enfrentamientos políticos.
Este incidente suscitó preocupación en la relación con la violencia del derecho de reunión y expresión de los maestros, así como el uso de fuerza por parte de las autoridades. Además, planteó preguntas sobre el equilibrio entre el derecho de manifestarse y la necesidad de mantener un orden público. Es importante destacar que los casos de violación de derechos de reunión son motivo de preocupación para la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, y a menudo se convierten en temas de debate público y escrutinio. En respuesta a este caso, o parecidos, se espera que las autoridades y la sociedad trabajen juntas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y encontrar una solución idónea para todos. Created using Powtoon.